En este tercer ejercicio sobre estructuras de repetición, utilizando la instrucción mientras, vamos a realizar el siguiente programa. Vamos a escribir un programa que genere un número aleatorio entre 1 y 20 y pida al usuario que lo adivine. La idea es que se use un bucle hasta que el usuario adivine el número correcto. Para comenzar, entonces vamos a ir a nuestro psint y vamos a colocar un título. Vamos a colocarle número al azar. Resulta que luego tenemos que definir n y otra variable que se llame num como variables enteras. ¿Qué es n? N es el número que va a autogenerar el psint, porque vamos a entrar en un tema importante, y es que muchos de los software que nosotros trabajamos traen funciones incorporadas y así nos disminuyen un poco la complejidad de lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces n va a ser el número que el psint por azar va a arrojar y num va a ser el número que yo como usuario voy a ingresar para tratar de dar con la sorpresa y que pues logre concretar el número que generó el psint en este momento. Entonces resulta que lo primero que vamos a hacer es, después de abrir en memoria el espacio para n y para num, voy a definir n como la variable que el programa va a autogenerar. Para ello vamos a ir aquí al lado izquierdo y donde hay operadores y funciones vamos a bajar, y donde dice la instrucción otras funciones aparece azar. Entonces resulta que si colocamos nuestro mouse encima de la instrucción nos sale la siguiente descripción, y es que azar dice que retorna un número aleatorio entre 0 y n-1, o sea que puede ser 0. Entonces en este caso vamos a decir que nos genere un número al azar que sea 21. ¿Qué significa el 21? Como él va a ir desde 0 hasta n-1 y n es 21, él va a ir hasta el 20. O sea que ahí nosotros ya sabemos que se va a mover sobre ese intervalo. No va a ser desde 1, sino desde 0. ¿Por qué desde 1 no? Resulta que como nosotros vamos a utilizar la instrucción predefinida por el psint, pues resulta que nos tenemos que acoplar un poco. Tal vez si pasamos a futuro en un código tipo MATLAB, tipo Python, sea un poco más versátil para poderlo lograr. Pero entonces en este caso vamos a utilizar la instrucción azar desde el 0 hasta el 20 y vamos a empezar a jugar con números hasta que logremos dar con el valor respectivo. Bien, después de que se define el número, pues entonces lo primero que nosotros tenemos que pedirle al usuario es que ingrese un valor respectivo. Entonces vamos a sacar un mensaje y vamos a decir ingrese un número del 0 al 20. Dos puntos, espacio, cerramos comilla y vamos a leer el número. Pero ¿dónde lo vamos a leer? O más bien, ¿dónde lo vamos a almacenar? En num. Y en este momento vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Puede que el usuario ingrese el número que el psint asignó, pero si no, es necesario solicitarle un nuevo valor del 0 al 20 hasta que logre dar con el valor exacto que generó el psint. Entonces acá es necesario utilizar la instrucción mientras. Entonces esto va a funcionar ¿cuántas veces? Hasta que los números coincidan. Entonces, mientras n y num sean distintos, como lo vimos en un video pasado, para poder utilizar los operadores y funciones, la idea es escribir toda la operación de comparación completa y en la mitad colocar la instrucción para que no nos genere un error que ya trae predefinido el psint. Entonces decimos mientras n sea diferente de num, hacer. ¿Qué va a hacer? Nuevamente, es necesario que se le solicite al usuario ingrese otro número del 0 al 20, dos puntos, espacio, cerramos comillas, leemos nuevamente el número, porque se supone que si el número que ingresó el usuario equivale al mismo del azar del psint, pues no debería de solicitarle otro, simplemente debería decirle ya finalizó, usted ganó, usted logró dar con el número que generó el programa. Pero mientras tanto, mientras que no se lo logre, pues entonces es necesario solicitarle y solicitarle hasta que se logre dar con esto. Toda esta instrucción desde la línea 6 hasta la línea 9 funciona siempre y cuando el número definido por el psint y el número ingresado por el usuario no correspondan. Cuando sean iguales, todo esto se va a romper, es decir, él no va a volver a pedir ingrese otro número y no lo va a volver a almacenar, o sea que él debería de salir a la línea 10. Entonces en la línea 10 la idea es escribir felicitaciones, eres el ganador con el número, y podemos decir dos puntos, espacio, con cuál número puede ser el número n o el número num, porque sí o sí tienen que ser iguales. ¿Por qué lo coloco debajo de la línea 9? Resulta que cuando toda esta instrucción mientras deja de funcionar porque n y num son iguales, quiere decir de que ya se alcanzó el número que se esperaba. De otra manera, él va a seguir preguntando tantas veces hasta que lo logre conseguir. Entonces vamos a ejecutar nuestro código y entonces dice ingrese un número del 0 al 20. En este momento el psint ya definió un valor, yo no lo conozco, es una función que él tiene que se llama azar. Lo que sí sabemos es que el número está entre 0 y 20. No sé, voy a empezar en orden. Por ejemplo, el 0 no era el 0, pongamos el 1, tampoco.
Resulta que el número ganador es el número 11. Si yo le diera reiniciar, no necesariamente el 11 tiene que ser el número. Vamos a intentar con otros números. Por ejemplo, nuevamente el PSIN generó otro número que no necesariamente es el 11. Tocaría ver cuál es. Entonces, en este caso, vamos a empezar nuevamente con el 0, 1. El número ganador era el 3. De esta manera entonces estamos por finalizado con este tercer ejercicio sobre las estructuras de repetición cuando sabemos qué condición tenemos que cumplir y no la cantidad de veces que tenemos que repetir una instrucción.